los conflictos. Pero también sabemos que el Señor nos ha dado una misión en el mundo y tiene que ver con esto. Somos obreros, constructores, artesanos de la paz. Mateo capítulo 5, versículo 9. Serán reconocidos como hijos de Dios aquellos que se parecen a su papá. Dichosos los eirenopoiei, dice, los hacedores de la paz. La paz se hace. La paz es una tarea. Y hemos venido esta semana a este curso a tratar de aprender esta tarea que tenemos que llevar a cabo porque es nuestra misión, escuchando la santa palabra de Dios. Comenzamos la semana leyendo el Salmo 122. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, y que termina al final diciendo: desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, en tus palacios seguridad. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Este salmo que nos dio tres imágenes, la del camino, somos peregrinos de la paz. La de la construcción, somos obreros de la paz. La del shalom y del tov, somos personas que se comprometen con la paz, dentro y fuera de los muros, formando la comunidad, luego en misión explayando, extendiendo universalmente sin fronteras, yendo al encuentro de los hermanos en misión, nos llevamos la tarea de la paz. Eso nos dice el Salmo 122. Y con esta entrada, entonces, nos trazamos tres rutas. La primera, una primera ubicación sobre el tema de la guerra y la paz en la Biblia. Y lo explicamos con dos arcos: el arco de sombra y el arco de luz. Y en medio de esto nos preguntamos, ¿y qué papel juega aquí Dios? Porque Dios también es representado como violento. E intentamos aclararlo. Dimos también tres pautas o tres criterios interpretativos para situar el tema. Un criterio teológico. Dios siempre se presenta como salvador, no como destructor. Eso es lo primero que hay que tener claro. Segundo, respetar los contextos. El contexto, pero en plural, contextos. El contexto histórico, el contexto literario, el contexto teológico de cada pasaje que leemos o que estudiamos. Y tercero, estar atentos a la progresividad de la revelación. Dios no dijo todo de una vez, va hablando por etapas, de a poquitos, como ocurre con cada persona, y hay que respetar las etapas. Al niño se habla como niño, al adulto como adulto. Pues Dios no lo dijo todo de una vez. Por eso, cuando miramos con la Biblia, hay que decir, bueno, ¿esto en qué etapa está? Y entonces, los temas de violencia están más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, porque tiene que ver con esta evolución y tiene que ver con el lenguaje. Y lo vimos, lo explicamos con el término maldición. ¿Cómo evoluciona el término maldición? No se entiende igual en el Antiguo con el Nuevo y hay que hacer la diferencia. Por eso, atención con la progresividad de la revelación. Por cierto, este tercer criterio, para nosotros, los cristianos, está coronado con la gran confesión de fe cristológica. Todo lo que Dios quiso contarnos de Él mismo, esto es la revelación. ¿Quién es Dios? Todo lo que Dios nos ha querido decir que seamos, nos lo ha entregado en el Verbo hecho carne, en la persona viva de Jesucristo. Él es la palabra, Él es la plenitud de la revelación. Este es el punto alto de toda la revelación. En Cristo, Dios nos ha dicho y nos ha dado
todas las cosas. Por eso, cuando se trata un tema, y en este caso teníamos un tema, violencia y paz y fraternidad, no podemos irnos sin preguntarle a Jesús, porque es ahí donde llegamos al punto alto, donde está la respuesta, donde está la solución. Y por eso es importante este tercer criterio, porque la progresión implica un punto alto, un punto de llegada. Evidentemente, es una confesión de fe cristiana. Te le pregunta esto a un judío, pues no va a estar de acuerdo. Para ellos no está en Cristo. Ellos no aceptan a Jesús. Pero para nosotros los cristianos, esa es nuestra confesión. Y eso es lo que nosotros proclamamos. La segunda ruta ha sido una ruta un tanto tortuosa, y digo tortuosa no porque fuese difícil, sino porque toca temas espinosos. El Antiguo Testamento. Comenzamos con la raíz de la violencia, que es el mal que está en el corazón del hombre. Génesis 8:21. Porque ya desde la infancia hay un impulso hacia el mal. Las trazas del corazón humano apuntan, van hacia el mal. Pero Dios no se conforma con eso. No quiere decir, bueno, así son, dejémoslos. No, no. O espere que a ver que venga, que aquí le hago el juicio. No, no. Dios es Salvador. Y entonces aquí comienza toda la ruta, que termina en el punto más alto del Antiguo Testamento, y donde el punto alto desde donde ya se ve el nuevo es el profeta Isaías. Las profecías de Isaías. Tenemos otras también profecías sobre la paz. Capítulo 9, versículos 9 y 10 de Zacarías, por ejemplo. Es maravillosa. Pero el profeta Isaías, todo él, como vimos, nos va trazando una ruta hacia la paz. Antes de llegar a Isaías, hemos visto cómo el desarrollo de Caín y Abel, o de Caín, nos colocaba delante en la mesa un punto fundamental que ya venía del Salmo 122. ¿Qué es lo que contrasta la violencia? La fraternidad. Es la fraternidad. Y eso es lo que esta mañana nos va a ocupar de manera especial. Es el cultivo de la familia, el cultivo de la fraternidad. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Allá suben las tribus del Señor. Es la familia. El pueblo de los 12 hermanos, que en el Nuevo Testamento son los 12 apóstoles. Por eso Caín importaba, es el tema de la fraternidad ya. Ya ahí estaba pintado el tema de la fraternidad negada. En el arco de luz, el arco de sombra, vimos cómo se planteaba, se diseñaba en este cielo que se ponía oscuro, como en día de tormenta, por la violencia humana. Dios inmediatamente contrastaba con el tema de la alianza. El arco iris es el arco de la alianza. Dios propone una alianza. No solamente es un pacto de no agresión. No voy a mandar más diluvios, eso sería un pacto de agresión. Leído así, solo sería un pacto de no agresión. No, está proponiendo algo más. Es un pacto de comunión. Es un pacto de comunión, no de no agresión. Usted aquí, yo acá, no, yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo. No, es un pacto de comunión. Y esto va a llegar hasta el Apocalipsis. En aquella visión del Cordero y el sueño de Dios de una humanidad reconciliada. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Luego nos detuvimos ampliamente, creo que se nos fue casi un día en eso, en el tema de la mujer, porque precisamente la mujer es como el indicador, el termómetro que permite medir la violencia. A partir de la mujer podemos medir los niveles de violencia. Y hemos visto en una historia de campo, de batalla, y luego en una historia de casa, de familia, de matrimonio, hemos visto cómo en medio de historias duras, tristes,
se anuncia lo positivo y se educa para que se reconozca a la mujer primero como indicador, pero también a partir de la mujer la construcción de la paz. No solo ella, es un paradigma. Se coloca aquí un paradigma. Es la historia de Débora, es la historia de la mujer, de la esposa, de la concubina del levita. El texto de Isaías que empezamos a leer ayer ya nos permite cerrar nuestra lectura del Antiguo Testamento y voy a señalar lo esencial rápidamente. Antes de decirlo, yo quiero agradecerles a todos que se hayan tomado el trabajo de compartirme sus 3 preguntas el martes. Anoche que me fui a acostar más temprano, pude leer gran parte y verificar. De hecho, yo había mirado algunas. Yo siempre miro hacia el azar y miro algunas, y eso hace que uno en la exposición insista más en unas cosas que en otras. Es mi manera de responder. Entro ya en diálogo cuando voy haciendo ciertas acentuaciones, es porque me han empujado a eso. Pero también ya mirando en general veo que sí ha habido como una gran sintonía y sí hay algunos otros puntos que habría sido interesante tratar. Pero bueno, también porque también debo decir que me hacen algunas preguntas ahí que no eran del curso. Entonces yo digo, bueno, tengo que decidir, ¿no? Pues, si yo estoy hablando de la Virgen María, no me pregunten por San José. Es decir, o sea, muy bien, pero no me pidan que... Sí, sí, porque a veces hay unas preguntas que dicen muy interesantes, pero bueno. Entonces, disculpen algunos si no entro en materia frente a algunos puntos que me solicitaron. Es por una razón pedagógica. Bien, cerremos nuestra lectura de Isaías, volviendo sobre el capítulo 11 de esta profecía. Nos hemos querido fijar de manera especial en la primera parte de este capítulo 11. Isaías traza un camino hacia la paz en 8 momentos, 8 visiones, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 65 de la profecía. Capítulo 2, primera visión, subirán al monte del Señor. Última visión, vuelven a subir al monte del Señor, la retoma. Y el capítulo 66, conclusión de la profecía, brotará sobre Jerusalén como un río la paz. Es la conclusión de la profecía de Isaías. Una profecía que yo les invito a leer una y otra vez. La tercera profecía, la del capítulo 11, pertenece al llamado libro del Emmanuel. Y este capítulo 11, en su primera parte, nos dibuja la paz. Primero hay que visionarla. La paz hay que ponerla en los ojos. Hay que soñarla, desearla y hacerle el croquis. Si usted quiere construir, tiene que hacer la maqueta. Si no, no le sale la casa. Si usted quiere hacer un viaje, tiene que tener clara la ruta, si no se pierde. Eso es visionar. Esa es una visión. La visión, la tercera visión, es una visión que se basa en 3 imágenes. 3 imágenes de la paz. Una imagen agrícola, estamos en un pueblo campesino, Israel es un pueblo campesino. Una imagen del campo, por lo tanto, una imagen eminentemente vegetal. Luego, seguimos en el campo, una imagen animal, el mundo de los animales, y finalmente el mundo de los niños. 3 imágenes, 3 figuras
3 universos simbólicos que ayudan a visionar la paz. Tenemos las plantas, los animales y los seres humanos presentados aquí, los niños que están en crecimiento. Por cierto, permítame decirlo, son las mismas 3 imágenes que encontramos en el Evangelio. Las mismas que le gustan a Jesús. Jesús habla de plantas, habla de una semilla, habla de la mostaza, habla de la higuera. Jesús habla de los animales, habla de la zorra, habla de la serpiente, sean como la... claro, le dice a aquel que no sea como la zorra, a Herodes. Bueno, usted utilizando imágenes, ¿cómo? Los pájaros, habla de los pájaros. Y tenemos la imagen de los niños. Jesús también habla de los niños. Son las mismas imágenes que, como si Jesús viniera en su universo simbólico de la escuela de Isaías. No solamente, evidentemente. Primero, los primeros 6 versículos del capítulo 11 nos presentan la imagen vegetal. Es la de la naturaleza que después de una sequía, después de estar como arrasada, reverdece. Tenemos el reverdecimiento. ¿Y qué es lo que lo hace reverdecer? Dios. Dios. ¿Y cómo lo hace Dios? Con el Espíritu Creador. Con el Espíritu Creador. El mismo Espíritu que soplaba, la Ruach Adonai, que soplaba, el viento que soplaba sobre el mar en caos, el mar en tempestad, el caos inicial, ahora vuelve a soplar sobre una tierra seca y se detiene en un arbolito que estaba seco. Y entonces el árbol comienza a reverdecer. Versículo 1, brotará del tronco de Jesé, brotará desde la raíz. Comenzamos a ver aquí el reverdecimiento y es como Dios retoma su proyecto. Se trata ya del anuncio de un líder. Es una imagen individual, si la leemos mesiánicamente, pero también se puede referir a todo el pueblo. Debe ser individual, o la leemos individual cuando nos quedamos con la frase Jesé, la expresión de Jesé, y el que viene es un hijo de Jesé, y el hijo de Jesé se llama David. Por lo tanto, es el sueño mesiánico de recuperar la monarquía. Pero va más allá de un estado, es aquel que lleva a cabo el proyecto de Dios. Pero el texto dijo la raíz del tronco de Jesé. Es decir, no es una cuestión solamente de dinastía. No es solamente un David o el papá de David Jesé, sino la raíz. Va mucho más atrás e irá mucho más adelante. De ahí que algunos intérpretes, y yo me sumo a ellos, digan, no, esto no es solamente un líder, es el pueblo de Dios empoderado. Es todo el pueblo de Dios empoderado por Dios, por el Espíritu de Dios. Y le da 6 dones, 7, si el último que está duplicado, le cambiamos temor por piedad. Y entonces daría los 7 dones del Espíritu Santo. Los 7 dones del Espíritu Santo están puestos en vinas. La primera vina es la sabiduría. ¿Por qué es que hacemos tanta violencia? Porque somos estúpidos. Perdóneme. Porque no somos sabios. Nos falta sabiduría. Si fuésemos sabios, no haríamos lo que hacemos. No haríamos las maldades y las atrocidades, las tonterías que hacemos. Una sabiduría que requiere agudeza, penetración de la realidad. Por eso va de la mano de inteligencia, que es percepción profunda de las cosas. Yo diría visión crítica de las cosas. La segunda es el discernimiento. Hay que aprender a decidir. Para matar hay que decidir, para pecar hay que decidir, para hacer daño hay que decidir. Pues aprende a decidir. La decisión viene del discernimiento. Es la segunda vina.
discernimiento y fortaleza. Las dos se envían la una a la otra, porque no basta saber lo que tengo que hacer, tengo que tener la fuerza para concretarlo. Y la tercera es la base de todo, la tercera vina es la experiencia de Dios, que se expresa, se recoge en el término conocimiento. Yada, conocimiento. Un conocimiento de Dios que se expresa en un temor de Dios. Es decir, un respeto. Si tú conoces a Dios, tú respetas la vida. Si tú conoces a Dios, tú respetas a tu hermano. Temor significa la conciencia de saber delante de quién estoy. Si yo tengo temor, yo no agrediría, no haría agresión a nadie. Porque sé delante de quién estoy. La siguiente repetición ya de la palabra temor, bueno, la Vulgata la tradujo por piedad y así le resultaron 7 dones del Espíritu Santo, que es una prolongación del temor. Y resulta que este empoderamiento que se le ha dado a este árbol que reverdece está en función de la justicia. No puede haber paz si hay justicia. Eso es como vestirse con un vestido nuevo sin haberse bañado. Si no, o de otra forma, si quieren, en el mundo de la salud, si no se trabaja de raíz el problema, si no trabajo mi enfermedad de raíz, de nada sirve todas las cosas que yo tome y me ponga encima. Esa es la justicia. El problema está en la justicia. Y empieza con una de las frases más bonitas: no hablará, no sentenciará de oídas. No se deja llevar por el opinadero. No, porque es sabio. Este es sabio y tiene discernimiento. No se dejará llevar por lo que escucha. Ay, cómo respira uno cuando lee esto. Ay, qué bueno que gente no se deje llevar por la primera impresión. Y ahí empieza la justicia. Una justicia que se le hace a aquel que le había sido negada, al vulnerable, al débil. Una vez dicho esto, pasamos al mundo animal, y en medio del mundo animal va a aparecer también el niño. El mundo animal, así como tuvimos 3 vinas, 3 parejas en el mundo vegetal, vamos a encontrar 3 parejas de animales. El lobo y el cordero, el leopardo y el cabrito, el novillo y el cachorro. 3 parejas. El lobo y el cordero, el leopardo y el cabrito, el novillo y el cachorro. Y enseguida va a prolongar con la vaca y la osa y las crías, que vienen de ahí. Estamos en el capítulo 11 de la profecía de Isaías. Versículo 6. Escuchemos el texto. Voy a leer del 6 al 9. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño será su pastor. Ahí entra el niño. La vaca y la osa, vuelve y empieza. La vaca y la osa pasarán juntas, pasarán juntas, acostarán sus crías. El león como los bueyes comerá paja. Miren, nos devolvimos al Génesis, al tiempo en que eran vegetarianos, en que nadie mataba a nadie. Todo el mundo será vegetariano. Comerán paja. Que el buey coma paja, sí, pero que el león coma paja es para no comerse al buey. Hurgará, y vuelve a aparecer el niño. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid y en la ura de la víbora. El recién destetado meterá la mano. Y concluye: nadie
Nadie hará daño. Nadie hará daño. Nadie hará mal en todo mi monte santo, porque la tierra estará llena de conocimiento. ¿Se acuerdan lo que dimos ahora el conocimiento? Donde hay experiencia de Dios, ya. Conocimiento de Yahvé, como las aguas cubren, colman el mar. Vamos a ver. Veamos las tres primeras parejas, porque ahí se plantea el problema. Lobo y cordero son enemigos ancestrales. Son los enemigos de toda la vida. Quiere decir relaciones imposibles. Relaciones ya aceptadas como imposibles. ¿Qué está anunciando Dios? Lo que las relaciones que pensábamos que nunca iban a darse, la reconciliación que pensábamos que nunca iba a llegar, llegará. La obra de Dios. Es posible la paz. Los viejos enemigos se reconciliarán. No se atacarán el uno al otro. Si yo escribiese la Biblia hoy, yo colocaría el perro y el gato. La gente entiende de una vez. En ese tiempo no se ha hablado de perro y de gato, pues porque en Israel no hay perros ni gatos. En el pueblo de Israel no había perros ni gatos, y cuando había perros eran los extranjeros. Y los gatos eran los gatos de Egipto. Pero todo el mundo entiende la imagen. El lobo y el cordero, el leopardo, ¿dónde estoy? El leopardo se echará con el cabrito, es la misma cosa, sigue insistiendo en la misma idea. El novillo y el cachorro, para indicar la generación, no solamente los papás, sino también los hijos. Y luego, siguiendo en la figura, en la imagen animal, simplemente la reconciliación de los imposibles. Luego viene la vaca y la osa. Doña Vaca y Doña Osa, que eran tremendas enemigas, ahora resulta que se cogen del brazo y salen a hacer mercado juntas. Doña Osa, Doña Vaca y Doña Osa. Bueno, la vaca y la osa pasarán juntas, acostarán sus crías. Es interesante que se habla aquí, inclusive en figura femenina, vaca y osa, es la figura materna. Una mamá, no sé si alguna vez han visto una mamá, ¿quieren ver a una mamá brava? Tóquele al niño. Tóquele al niño. Bueno, era una manera de decir, sí. Ahí lo dice, la vaca y la osa pasarán juntas y juntas acostarán las crías. ¿Qué quiere decir eso? Porque las crías son las que ponen a pelear a las mamás. Ponen a pelear. Yo siempre, mis hermanas, cuando voy de vacaciones, yo siempre lo digo a mis hermanas. Cuando los niños peleen, porque los niños pelean, están jugando y se cayó uno y se pelea. Cuando los niños peleen, que las mamás no se metan. Claro, porque los niños se reconcilian a los 5 minutos y las mamás quedan con la trompa alzada una semana. Sí, quedan peleadas una semana. Porque para la mamá el niño es su hijo, ¿quién me lo tocó? Su hijo siempre es inocente. Pues se acabó la violencia. Se acabó la violencia. Y quiero mostrar ahora la cumbre de este fin de la violencia, la imagen del niño. El profeta Isaías, en el libro del Emmanuel, nos presenta 7 niños. Ayer me entró la duda si eran 5 o eran 7. Ya verifiqué. Son 7. Nos presenta 7 figuras infantiles. 7 figuras infantiles. Las 4 primeras están en el capítulo 7 y las otras 3 están en el texto que estamos leyendo ahora, del capítulo 11.
Las 4 primeras figuras de niño aparecen en el contexto de una guerra. Cuidado con esto de meter a los niños en la guerra, de utilizar a los niños. Por eso les compartimos ayer aquella noticia, aquella reflexión. No conozco el autor, pero me parece que lo hizo muy bien, esa reflexión que escribió sobre el problema de los niños en Ecuador metidos en la violencia. Y yo no diría Ecuador, Colombia es peor. ¿Cuántos niños han sido metidos en el mundo de la guerrilla? Y algunos, hoy, a mí me da vergüenza decirles, en el mundo del narcotráfico. Sí, de verdad. ¿Quieres dañar la sociedad? Daña al niño. Mételo en los negocios. Ya, es el fin de la sociedad. Y por eso Isaías reflexiona aquí sobre los niños. Los niños en medio de la guerra. Los niños en medio de la guerra son los grandes perdedores. Son los grandes perdedores, los niños. Y entonces, capítulo 7, los primeros 2 niños son los 2 hijos del profeta Isaías. Eso sí. Las llaves. Y el Señor le dice a Isaías que vaya y se presente, al profeta que vaya y se presente donde el rey Ahaz, y aquí va a aparecer otro niño. El rey Ahaz tiene 2 niños. El profeta va con uno de sus 2 hijos donde el rey. Es interesante que la profecía la vaya a pronunciar con un niño al lado. Y le va a reclamar al rey por qué mató al niño. ¿Han leído esta profecía? Isaías capítulo 7 es la profecía de la Navidad. La profecía del Emmanuel. Capítulo 7, versículo 14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Esa es la profecía. Ya vimos los 2 primeros son los hijos del profeta. Pero ahora vamos a ver, los otros 2 son los hijos del rey. Con el profeta, un hijo se queda en casa y el otro participa de la misión. Con el rey, un niño es matado y otro niño es devuelto. Y quiero detenerme un momento en esto de los hijos del rey. El rey Ahaz, contexto, hay que contextualizar la historia porque si no nos perdemos. Estamos en torno al año 700 antes de Cristo. 20 años antes, el reino del norte, Israel en este tiempo es un país dividido. Era un país dividido. Reino del norte, reino del sur y de Judá. El reino del norte había sido arrasado por una invasión extranjera. Los asirios, Sargón II, Tiglat-Pileser, volvieron miseria al reino del norte. Lo acabaron. El profeta Amós lo había anunciado. Si ustedes no se convierten, lo dijo un día que hubo terremoto y se vieron las fisuras que dejaron los terremotos. Ustedes están creando un terremoto social y están creando brechas sociales. Esto se va a destruir. Y se destruyó. Y se destruyó. Se cumplió la palabra. Vino el extranjero y arrasó con el reino del norte y se llevó una gran parte de la población a Nínive. ¿Perdón? Claro, como esclavos. No se los llevaban de turismo. Entonces, no, Dios claro. El sometimiento, sí, sometimiento. El reino del sur se salvó por un pelito, porque la intención del invasor cuando ocupó el reino del norte era el país entero. Pero resulta que cuando estaban ocupando el reino del norte, allá en la Mesopotamia, otro imperio comenzó a atacarlos, a los asirios, y entonces tuvieron que devolverse.
Y le dijeron a los del sur, esperen ahí que ya vuelvo, voy a resolver el problema que tengo allá, ya vuelvo, ya vuelvo. Y los del sur estaban temblando porque sabían que tarde o temprano el invasor iba a volver. Y este es el contexto. En el sur todavía no han sido arrasados, todavía hay rey. El rey se llama Ahaz. Y el rey, ¿qué hace cuando tiene miedo? Un rey cuando dice, uy, no, pero me van a acabar, me van a llevar preso, me van a matar, van a ejecutar a mi familia, se van a quedar con mis propiedades y al país lo van a destruir. ¿Qué hace un rey cuando tiene miedo? Pues el rey, miren, era un rey creyente, además vivía en Jerusalén. Se entiende que era un hombre de Dios. Miren, yo no les quiero sacar de la inocencia. ¿Saben lo que hizo el rey? El rey cayó en superstición. El rey hizo un acto de brujería. Pero si tenía a Dios ahí, lo tenía ahí. Tenía el sagrario no, pero sí tenía el arca, tenía ahí él dijo, bueno, por si acaso, e hizo una cosa que no se debe hacer. Hizo un sacrificio al dios Moloch, así se llamaba esa divinidad, un dios al que se le veneraba con la sangre de los niños, matando niños, se sacrificaban niños. El rey toma al príncipe, a su hijo, a su heredero, y lo lanza por la muralla y lo mata. Les voy a decir una cosa. ¿Y todo para qué? Para estar protegido, fue un acto de superstición, para que no ser invadido y para que le fuese bien. Se la jugó matando a su propio hijo. Tenemos historias paralelas de esto. Quien ha leído, por ejemplo, la Ilíada, conoce la historia de Ifigenia, de cómo el rey Armagedón, el que va a rescatar allá a la princesa Helena, sacrifica a su hija para poder ganar la batalla. Es decir, este tipo de cosas eran comunes en el mundo mediterráneo. En Cerdeña, la isla de Cerdeña en el Mediterráneo, hace unos 20 años encontraron cerca de los este tipo de construcciones que tienen antiguas, encontraron casi 4.000 cadáveres de niños sacrificados. 4.000, eso es muy alto. Sumando, era común el sacrificio de niños. Y les digo todavía más, inclusive en una ciudad como Jerusalén, en las goteras de Jerusalén, se sacrificaban niños. Es lo que... ¿Ustedes han leído el profeta Jeremías? ¿Han escuchado el profeta Jeremías? ¿Lo han leído alguna vez? Lo estamos leyendo estos días. El profeta Jeremías en el capítulos 18 y 19 baja a la casa del alfarero. ¿Dónde está la casa del alfarero? Está al pie, donde termina la Gehenna. Gehenna significa, ¿el qué? Agamenón es el rey el que le robaron la mujer, Helena, y se lo roba a París y lo va a rescatar allá en Troya, guerra de Troya. Pero vamos, ya estoy en Jerusalén. Jerusalén tiene al sur de la ciudad, miren, Jerusalén, aquí donde yo estoy parado, yo me siento en Jerusalén. Aquí es el monte del templo y enseguida viene una colina. La ciudad es una ciudad que está bajando, así. Jerusalén, Jerusalén antigua, hablando de la ciudad le llamamos hoy la ciudad de David. Es una colina, una colinita chiquita, como quien va de aquí a la librería. Eso es Jerusalén. Y de un lado, una calle, es un torrente, y del otro lado es otro torrente. Tiene dos arroyos. Donde se encontraban los arroyos abajo, quedaba la casa del alfarero. En la parte abajo, donde estaría hoy la reja de entrada a la casa, a este centro. Pues resulta que allí, cuando baja
Jeremías y se encuentra con la historia del alfarero y que lo destruye y lo bota, que le quedó mal y lo vuelve a hacer. Y nosotros decimos, ay, Señor, toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser como en las manos del alfarero. Lea la Biblia. Lea la Biblia. ¿Saben qué era lo que pasaba allí al lado de la casa del alfarero? Mataban niños. Lea la Biblia. Hay que leer la cosa. La gente lo espiritualizó. Me lo espiritualizaron. No. Se trataba del lugar a los bebecitos que no querían, los tiraban al arroyo. Es que por ahí vas al arroyo. Los tiraban al arroyo o se quemaban. De ahí viene la palabra Gehenna. Gehenna significa Gehinón, el torrente del Ginón, donde la gente en ese tiempo, perdone, no había alcantarillas. Perdónenme, en el mundo antiguo no había alcantarillas. ¿Cómo se deshacían de la basura? Le echaban en un arroyo. Y cuando venía el agua, se llevaba la basura. Eso era Gehinón, que después en griego se dijo Gehenna. Entonces, una persona que bajaba al arroyo, al Gehinón, a la Gehenna, que era lo que veía, o que estaban quemando basura, y por eso tiene fuego, y por eso de ahí viene la palabra Gehenna, y la asocian con el infierno que tiene fuego, porque era un basurero donde quemaban la basura. De ahí viene la idea del infierno. ¿De dónde viene la imagen? Pues abajo quemaban niños o sacrificaban niños. A mí me da pena decirles, gracias a Dios hoy, ¿a quién va a matar hoy un niño? ¿Quién se va a meter con un bebé, con una criatura inocente? Pues la profecía de Isaías tenía que ver con eso. ¿Qué hizo? Volvamos al capítulo 7. De nuevo, el tema de los niños. Que la violencia empieza con el niño. La violencia empieza con el niño. La primera guerra es contra el niño, contra el bebé, contra el que va a nacer o está muy recién nacido y que no ha sido cuidado. Había niños que no los querían, inclusive ya nacidos, no los querían. Si un niño tenía defectos, no los querían. Era así. Los despreciaban, no los querían. Esto que vio Jeremías es lo que ocurre en Isaías un siglo antes. Jeremías profetizó un siglo después de este capítulo 7 de Isaías. Ya Isaías se refería a eso. El profeta Isaías va donde el rey y le dice al rey, rey, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Al matar al niño, al matar al príncipe, tú has cortado la dinastía de David. Tú le has negado el futuro a la monarquía, por lo tanto el futuro al pueblo. Lo que has hecho es supremamente grave. Tú has cortado la cadena, has cortado la sucesión. Y entonces le dice el profeta, a ver, tú lo que querías era ganarte los dioses, ¿verdad? Es que hay gente así, cree en Dios y no cree en Dios. Y entonces le dice, pide un signo. Rey, pide un signo. A ver, pídale a Dios. Y entonces el rey le dice, yo no. ¿Cómo se le ocurre, profeta? Yo no voy a tentar a Dios. Eso era lo que hacían nuestros padres allá en el desierto que tentaron a Dios. Yo no voy a tentar a Dios, yo no voy a pedir un signo. Y le responde el profeta hipócrita. Aun cuando no has pedido un signo, Dios te lo va a dar. Aun cuando no lo pidas, Dios te lo da. Dios te devuelve al niño. Aquí está el signo. Dios te devuelve al niño que tú negaste. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y y tendrá por nombre Emmanuel. ¿Quién es el Emmanuel? El niño. ¿Quién es el Emmanuel? Sí, ya sé que Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Quién es el niño? El Emmanuel es el niño que Dios da, el niño que Dios devuelve porque había sido negado. Y esa es la historia de la Navidad. Esa es la historia de la Navidad. La paz nace en una cuna. Esa es la historia de la Navidad. Dios devuelve el niño
que la humanidad negó, que la humanidad mató. Por cierto, a propósito de esto, el rey era un rey creyente. ¿Cómo se entiende que una persona creyente termine utilizando pulseritas para la buena suerte? Bueno, no, estoy hablando del mundo antiguo. Hoy un creyente no hace eso, ¿eh? O termine buscando cosas, no, yo estoy hablando del mundo antiguo, estoy hablando del mundo antiguo. No, tengo una gran amiga con la que he tenido una discusión así bastante seria, una discusión teológica, porque fui a visitarla en su casa en Bucaramanga, en Colombia, y ella, ella es la provincial, y entro yo a la oficina de ella, es una religiosa, entro ella, le digo, la saludé, y de pronto vi el armario, a mí me gusta ver cuando hay biblioteca, a ver qué libros tienen, y de pronto me encuentro con una imagen de San Rafael Arcángel, pero con la cabeza para abajo. Y yo se lo enderecé, porque uno ve una cosa... No lo toques, no lo toques. Sí, pero ¿cómo así? Pero no ves que está... No me lo toques. Yo lo puse boca abajo hasta que no me haga el milagro. Es supersticiosa. Tanto estudiar teología, ciencia religiosa, catequesis para salir con esa bobada. Usted tiene a Dios, tiene el sagrario, por Dios. ¿Cómo así? Que no es que yo la pongo así porque es que tengo problemas en la provincia. Sí, lo mismo que le pasó al rey. Lo mismo que le pasó al rey. ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? Entonces, tenemos 4 niños. Los 2 niños de Isaías, los 2 niños del rey, el que mató y el que Dios le devolvió. Quiero una pequeña anotación, ya que aquí hay un grupo de tan alto nivel de estudiosos de la Biblia, simplemente aclarar un punto. El término para decir virgen, que aparece en la Biblia hebrea, es alma, que significa literalmente doncella. Doncella. El término no significa originalmente virgen, simplemente doncella. Pero resulta que esta doncella es una Naar. ¿Se acuerdan ayer Naar? La concubina era una Naar. Es decir, una entre la infancia y la... Por lo tanto, es una que está en edad núbil. De ahí que cuando la Septuaginta, la versión griega, ya en el mismo tiempo, los mismos israelitas, traducen alma, colocaron Parthenos, es decir, virgen. Y este es el texto que los primeros cristianos leyeron. Leyeron el texto en griego de la Septuaginta que decía, he aquí que la Virgen, y entonces lo entendieron claramente realizado en la Santísima Virgen María. Aquella alma, he aquí que la doncella de Isaías, estoy en el texto de Isaías, no en el texto de Mateo, en el texto de Isaías, aquella doncella, ¿quién era? Era la esposa del rey Ahaz. Y ese niño al que se le llamó Emmanuel fue el niño que nació a los pocos meses después de esta profecía y se llamó el rey Ezequías. Es decir, esta profecía tiene 2 etapas. Primero, tiene un cumplimiento inmediato en una mamá y en un bebé, la esposa del rey y el niño del rey, que se llama Ezequías, pero ya los mismos israelitas entendieron que esta profecía estaba mirando más allá. Y se convirtió en una profecía mesiánica. Cuando ya no hubo monarquía, no había rey, ni había tierra, ni tenían autonomía, volvieron sobre esta profecía. Y dijeron, Dios nos volverá a dar el niño. Vendrá un Mesías, vendrá el niño. Y esta profecía se convierte en profecía mesiánica. Los cristianos van a ver en Cristo el cumplimiento pleno de la profecía.
y seguirán el texto griego que dice virgen, y virgen es claramente virgen, no es virgen. Los siguientes tres niños los encontramos en el capítulo 11, en los versículos 6 y 8. Cuando veíamos las parejas irreconciliables en el mundo animal, las fieras y los animales domésticos que ahora pueden convivir como un regreso al tiempo del paraíso, en que antes del pecado había una gran armonía, es un volver al proyecto de Dios. En medio de esto nos encontramos la imagen del niño. Del mundo vegetal pasamos al animal, y entonces aparece la del niño, y aparece el niño con tres nombres, o con tres calificativos. Versículo 6, un niño pequeño. Versículo 6, un niño pequeño será su pastor. En el versículo 8, después que vuelve a colocar la vaca y la osa, el león y los bueyes, la vaca y la osa que salen juntas tomadas del brazo a hacer mercado, y el león y el buey que se vuelven vegetarianos, los dos. Versículo 8, hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid. Hurgará, literalmente es jugará. Jugará. El niño, ¿han visto que a los niños les gusta jugar? El niño es juguetón. Juguetón curioso. Hurgará el niño de pecho en el agujero de la culebra, de la serpiente. ¿A qué se me parece eso? Al niño que quiere meter el dedo en el enchufe. Eso es. Es eso. O sea, no sabe lo que le espera. No sabe lo que le espera. Pero aquí bonito, el niño mete el dedo en el agujero del áspid y la serpiente no lo muerde, sino que le pone la lengüita. Bueno, eso lo agregué yo, eso es invento mío, pero es decir, no hay agresión. Yo quiero que llegue ese día porque a mí no me gustan las culebras. Llegará el día en que las culebras no morderán. Llegará el día en que no habrá culebras. Bueno, las culebras serán inofensivas. El niño, atención, estamos mirando los tres niños. Primero, un niño pequeño. Dos, un niño de pecho. Y luego, el recién destetado. Al final del versículo, el recién destetado meterá la mano. En realidad te está hablando del mismo niño. Está hablando del mismo niño, que es aquel que ha sido el que viene a traer la paz. Pero los tres términos para referirse al niño son interesantes. En el versículo 6 dice claramente que no es solamente un niño, sino que es un niño muy pequeño. En hebreo se dice catón, nahar catón, o nahar catón. Nahar es niño, catón es chiquito. O sea, insiste, porque hay niños de varios tamaños, ¿no? Segundo, es un yonek. ¿Qué es un yonek? ¿Qué es un yonek? Es un lactante. En hebreo es un lactante. Por eso dice niño de pecho. Y luego el niño que ya dejó el pecho. En versículo 8 ahí se le llama, el niño recién destetado se llama gamul. Gamul en hebreo. El recién destetado. Gamul. Aquí tenemos tres niños de tres tamaños. El lactante, una pequeña nota, por cierto, ya no están los libros aquí. Yo ayer había pedido que trajesen diccionarios de la Biblia. Siempre es bueno, yo tengo los míos, siempre es bueno para los que estudiamos la Biblia, porque yo estoy diciendo catón, no sé qué. ¿Dónde se encuentra eso? Los diccionarios. Para eso son esos libros. Ya se los llevaron para abajo. Pregúntele allá en librería a Amparito.
Tenemos los niños en 3 tamaños. Tenemos el lactante, y aquí esta era la anotación de diccionario que quería hacer. El gamul, no, el gamul no, el segundo, el yonek. El yonek es un niño entre 0, recién nacido, y 4 años. Yo no sé qué pensarán las mamás de hoy, pero a un niño se le daba el seno hasta los 4 años. Pobre mamá. Hasta los 4 años tenía derecho. Ya estaba caminando y todavía venía a beber de la fuente. Todavía venía a la tornera, directamente, como el becerrito. Así era. Así era. Ese se llama el yonek. A los 4 años se le retiraban los derechos y ya se le llamaba gamul. Pasaba a ser gamul. ¿Recuerdan ustedes la historia de Ismael y Isaac, cuando la fiesta del destete, ya grandes, y se armó la pelea? Ya estaban grandecitos, o sea, ya estaban jugando. Era la fiesta. En Israel se hacía, ya no se hace, pero se hacía la fiesta del destete. El día en que el niño se le decía ya no más, porque era obvio que iba a llorar, cuando le decían ya no más, ¿no? Yo quiero nada. Se le hacía una fiesta para contentarlo. Se le hacía una fiesta. Este es el gamul. El gamul, para los interesados en los salmos, los que les encantan los salmos, el Salmo 130 es el salmo del gamul. Como niño recién destetado, dice. Bonito eso. Como el niño, dice, encuentro paz. Es un salmo que, por cierto, le gustaba a Santa Teresita del Niño Jesús. Como el niño de pecho, pero ya no es de pecho, no el que está tomando, sino el que ya no. Cuando ya le retiraron los derechos, el niño se pone rebelde. ¿Y qué dice el Salmo 130? Como el niño recién destetado, al que ahora lo calman, y después que le dan la leche, se queda dormido. Así me pasa a mí contigo. Cuando yo vengo donde ti, tú me das paz. Como el niño rebelde que necesita la lechita, después que le dan la comida, se duerme. Así soy yo en los brazos de mi Señor. Así descanso yo en los brazos de mi Señor. El niño se queda dormido. Yo no sé cómo será porque yo no me acuerdo. Pero dicen que después que lo alimenta, el niño queda dormido en los brazos de la mamá. Ese es el gamul. Les recomiendo el Salmo 130. ¿Se acuerdan del Salmo 130? Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. 131. 131. 131, bueno, estaba pensando en la versión litúrgica. No, en la versión litúrgica. De tener paréntesis. Versión litúrgica. Pero a calmo y modero mis deseos como niño recién destetado en brazos de su madre. Bueno, el tercer niño ya es el catón, el Nahar Catón, que ya es más grandecito. Es el que está entre los 7 y los 14 años. Tenemos que precisamente la niña es la Nahará. ¿Se acuerdan? La niña, la concubina Nahará. Aquí es el Nahar nada más, el masculino. Nahará. Aquella la concubina era muy chiquita. Y aquí aparece el chiquito, pero aquí le agrega el Nahar, pero más chiquito. Catón, pequeñito. ¿Por qué esta insistencia? Ya completamos los 7 niños. 4 del capítulo 7 y 3 del capítulo 11. Recordemos las 3 palabras en hebreo. Nahar Catón, Yonek y Gamul. Yonek es el que todavía está pegado a la fuente de la mamá. Gamul, el que ya le retiraron. Y el otro, el Nahar, que ya está creciendo entre 7 y 14 años, pero se dice que está un poco más chiquito. Nahar Catón. ¿Por qué esta insistencia en los niños? Por 3 razones. Observen, por favor, las 3 referencias a los niños, porque los niños
que son los más afectados en la guerra, es desde ellos que se construye la paz. Es desde los niños que se construye la paz. La primera vez que se menciona al niño, en el versículo 6, se dice, un ajarcatón los pastoreará. Pero si el niño no tiene sabiduría todavía, acuérdense que tiene que ser un sabio, tiene que tener discernimiento, tiene que tener experiencia de Dios, conocimiento. Pues un niño pequeño los pastoreará. Es una crítica a los gobernantes. Es una crítica a los gobernantes. Los niños gobiernan mejor que ustedes. Esa es la primera razón. La segunda razón, el niño aparece aquí como el que juega. El versículo 6, hurgará el niño de pecho. En realidad está jugando. El verbo hebreo es jugar. Jugará el niño con el agujero del áspid. Con el nido del áspid. Jugará. Es decir, nosotros los adultos somos muy serios. Resulta que nos lleva al mundo de la lúdica infantil. Si supiéramos jugar, no juegos de guerra, no enseñar a los niños a jugar a la guerra, sino a jugar a la paz, este mundo sería distinto. Por eso dicen que el peor error es obsequiarle un juguete, una pistola, de la niña. Dicen que es el peor error. Yo pienso lo mismo. ¿No cree usted que eso era lo que el profeta estaba diciendo? Un niño que juega a la paz, no a la guerra. Lo transporta el problema al mundo lúdico, al mundo de los juegos de los niños. Y esto es bonito porque los niños juegan y también pelean, pero es un juego. Nosotros no estamos jugando, los adultos. No los llevamos en serio. Esa es la segunda razón del niño. Y la tercera, cuando se dice, no le hará daño. Esta expresión, no le hará daño, es muy importante. Atención con el versículo 8, al final. Y al gamul, al recién destetado, no le hará daño. Cuidado con el daño al pequeño. ¿Por qué somos violentos? Porque nos han dañado desde niños, por una razón o por otra. Y por eso esto se va a prolongar enseguida en el versículo 9, y nadie hará daño. Nadie hará mal en todo mi monte santo, porque toda la tierra se llenará del conocimiento de Dios como las aguas colman el mar. Nadie hará mal. ¿De dónde viene el bien? Del conocimiento de Dios. Pero me detengo un segundito nada más y ya con esto voy a cerrar, porque entramos ya en la persona de Jesucristo. Miren cómo esta profecía ya nos conectó, ya nos metió en el Nuevo Testamento. Ya nos introdujo el Nuevo Testamento, a la plenitud, al momento alto de la revelación. Jesús, en el Evangelio de Marcos, abran por favor el capítulo 9. ¿Cómo resuelve Jesús un conflicto de adultos? ¿Cómo resuelve Jesús una pelea de adultos? La resuelve colocando en medio a un niño. Ya con esto entro al Nuevo Testamento. ¿Cómo resuelve Jesús? En capítulo 9, versículos 33 al 37. ¿Cómo resuelve Jesús un conflicto de adultos? Colocando a un niño en la mitad. Colocando a un niño en medio.
Versículo 33. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Perdóneme, discutir no era una tertulia, no era una conversión de café, no estaban discutiendo una interpretación bíblica, no, era una pelea. En la comunidad de Jesús también había peleas. ¿Y por qué pelearon esta vez? Porque Jesús acababa de decir que lo iban a matar y que también iba a resucitar. Y los discípulos, ahí lo dice, ¿de qué discutían en el camino? Y ellos se quedaron callados, no le dijeron, porque les dio vergüenza. ¿De qué estaban hablando? Cuando uno se siente así descubierto, pillado, ¿no? Resulta que ellos estaban discutiendo de quién iba a ser el mayor. ¿Cuál es el sentido del texto? Jesús dice que va a morir y los discípulos ya están eligiendo papa. No, ese es el sentido. Ya están haciendo cónclave. Y entonces cuando Jesús dijo que se va a morir, entonces ellos no están diciendo ¿y dónde lo van a enterrar? O como, nada, no están preguntando, no preguntaron por eso. Ni si vamos a estar al pie de la cruz junto con María, nada. La cuestión es, oiga, y cuando Jesús ya no esté, ¿quién manda aquí? ¿Quién va a mandar en la comunidad? El mayor significa el dirigente. Mayor significa director. ¿Quién es el director de la comunidad? Porque ese es el lenguaje de las familias. En el mundo hebreo, el hijo mayor, cuando muere el papá, es el que lo reemplaza. Así era. En el mundo hebreo, cuando muere el papá, el mayor es el encargado de la familia. Y es el que administra las finanzas de la familia. Y es el que se encarga de hacer la repartición si no la han hecho antes. Y es el que se encarga de velar por la mamá y por los otros hermanos. El mayor. El mayor es el sustituto del papá. Si Jesús dice que va a morir, la pregunta es, bueno, ¿y ahora quién va a reemplazar a Jesús? Estaban discutiendo por el poder. Era una discusión de poder. Los conflictos, la violencia no tiene que ver con peleas de poder. Tiene que ver con problemas económicos. Recordemos cómo empezó con el tema de la propiedad. Pero también tiene que ver con predominio. ¿Quién manda aquí? La raíz de los males tiene que ver con eso. La codicia es eso. Yo quiero mandar o yo me considero el preparado o el indicado para mandar. Y los discípulos estaban discutiendo eso. Qué falta de respeto a Jesús. Ni siquiera se ha muerto y ya le están haciendo cónclave. Cada vez, perdónenme lo que voy a decir aquí y se lo voy a decir con toda seriedad. Cada vez que en la iglesia estamos discutiendo quién va a ser el próximo papa. Hay gente que ya está haciendo cónclave por ahí en las redes, sacando haciendo quinelas, haciendo apuestas, quién va a ser. Cada vez que en una comunidad religiosa estamos discutiendo quién va a ser el provincial, o el ecónomo, o el vice, o quién va a gobernar ahora. Cada vez que en una diócesis estamos viendo a ver quién va a ser el próximo obispo. Cada vez que en una comunidad de base estamos discutiendo y ahora quién vamos a poner al frente y quién es el fin de la comunidad. La discusión por el poder es la manera más concreta de darle la espalda a la cruz de Cristo. Es la negación de la cruz. Era lo que Cristo estaba diciendo. Estaba hablando de la cruz. Es la negación de la cruz de Cristo. Es una manera de darle la espalda a Cristo, de caminar en contravía, en el seguimiento, pero al revés. Cada vez que estamos discutiendo de quién manda, estamos generando violencia. Estamos generando violencia. Estamos sembrando conflictos. Y le estamos dando la espalda al evangelio. Y todavía más. Este tipo de cosas las vemos inclusive no solamente cuando hay puestos de autoridad,
Cuando una persona dice, mire, es que a mí me pusieron esta tarea, usted no se meta. Y es que yo estoy encargado aquí de la vajilla, cuidado, me toca un plato. Me pide permiso a mí, ¿no? Ya nos bajamos del, ya, hasta ahí llegamos. Ya, eso es, cuando estamos marcando territorios. Yo procuro no desconcentrarme, pero a veces no lo puedo evitar. Cuando yo voy a una capilla, porque estoy en el centro de la ciudad, alguna parte, y yo quiero entrar un momento a saludar a mi Jesús sacramentado, yo me entero al minuto quién es la dueña de la parroquia. Yo me entero enseguida. Yo me entero enseguida. Claro, enseguida. Esa que nos dicen, hoy no tenemos misa. Dicen, pero señores, ¿quién es? Dice, váyase que vamos a cerrar la iglesia, ¿no? Yo me entero enseguida, yo me entero a la hora. Cada vez que estamos defendiendo territorios opuestos, estamos dándole la espalda a Cristo. Estamos sembrando violencia. ¿Y cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto? El antídoto es el niño. Y entonces Jesús, cuando los ve en semejante discusión, ¿quién es el mayor? Jesús llama al menor. Les coloca en la mitad a un niño. ¿Se imaginan ustedes el susto del niño en medio de los 12 barbones? Todo grandote y el niño allá perdido, el niño mirando así, mirando la torre ya. ¿Se imaginan el susto del niño puesto en la mitad? Y Jesús, con el niño en medio, hace dos cosas. Primero lo abraza. Y luego explica. ¿Y qué explica Jesús? El abrazo no necesita mucho. Él explica, el que recibe a este niño. Miren lo que hace. ¿Dónde dejé mi Biblia? Aquí está. Sí, me recibe a mí. Pero entonces lo importante es la manera como Jesús entiende. Ah, lo cambié. A ver. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo, el que acoja, reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. El que me acoja a mí, no me acoge a mí, sino que acoge al que me ha enviado. Sí. Pero esto está ilustrando lo que Jesús acaba de decir. Hay que abrazar al niño, sí. Abrazar al niño es ocuparse del niño. Abrazar a un niño no es darle el afecto a un niño carente que no tiene... No es eso, esa no es la idea. Acoger a un niño es ocuparse del crecimiento del niño. Y este es el servicio al que Jesús se refiere en el versículo anterior. Quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. ¿Cuál es el servicio? Y un servicio además a todos, sin diferencia. ¿Cómo se sirve? No es mandando, es sirviendo. ¿Cuál es la autoridad que se hace servicio? ¿Cuándo la autoridad es servicio? Cuando, atención, la imagen del niño. Tres cosas, las mismas tres ideas. ¿Cómo se conecta con Isaías? Las primeras tres ideas. Primero, el niño, escuchen, el niño es la antena del mundo de los adultos. El niño es la antena del mundo de los adultos. Cuando en una familia hay una pelea entre los papás, ¿quién es el que más sufre? Eso es lo que quiere decir. Y usted puede ver al niño, no sé si aquí alguno por casualidad ha sido catequista, usted ve que el niño está callado, está no sé qué, es problema de los papás. El niño absorbe. Cuando los papás están de pelea, el niño lo absorbe. Primero, el niño es la antena del mundo de los... ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo están los niños? ¿Quieres entender la sociedad? Observa a los niños. El niño es el termómetro, es del mundo de los adultos porque es la antena que absorbe todo. Y por eso hay que empezar desde ahí. ¿Qué significa trabajar desde la realidad? Significa desde el niño, aquel que te está diciendo cómo está el mundo de nosotros los adultos. Segundo,
recuerden ustedes que el niño era el despreciado. Para nosotros hoy el niño es lo más querido en el mundo. Antes de Jesús, hasta que llegó Jesús, los niños no contaban. ¿Por qué? Por una razón legal. ¿Y cuál era la razón legal? Hasta los 12 años no eran tenidos en cuenta porque no practicaban la ley. Por eso, porque no practicaban la ley. Y porque no practicaban la ley, no tenían derechos. Porque no tenían deberes, no tenían derechos. Y entonces los niños no eran tenidos en cuenta. No contaban. Como el niño no paga impuestos, como el niño no trae pan a la casa, el niño no ayuda, entonces era. Y Jesús está diciendo, este descartado, servir es ocuparse de aquel que tú crees que no sirve para nada, aquel que no aporta, aquel que parece que no contribuye. Y aquí viene la tercera idea. ¿Qué es servir? Y aquí está la idea de servir y abrazar. ¿Cómo se sirve? Abrazando al niño. Abrazar al niño es darle cariño. Ay, que mira cómo tiene de linda la naricita. ¡No! ¡Bobo! Abrazar al niño es ayudarle a crecer. Formar. Es acompañar las etapas del niño, que el niño crezca saludable. No es enfermar al niño. Es hacer saludable al niño. Por eso es miren el pasaje que va a venir enseguida. Cuidado con el que escandalice a un niño. Enseguida. Ahí sigue leyendo el capítulo 9. En el mismo capítulo 9 está. Primero están los que rechazan, viene la escena famosa de Juan. Juan, imagínense, nada más Juan el de Zebedeo, que le dice, Señor, prohíbele a aquel que está haciendo exorcismo. Dice, oye, el que no está conmigo, el que no está contra mí está conmigo, déjenlo. Pero enseguida sigue. Cuidado con el que escandalice a un pequeño. Más le vale que se coloque una piedra de molino. ¿Saben lo que es una piedra de molino? Eran esas piedras para moler el grano, que eran tremendos piedrones, y te le amarras al cuello y te tiras al mar, de ahí no te sacan nadie. A los niños no se los toca. A los niños se los promueve. Esa es la idea. La tarea, el servicio es ayudar al niño a crecer. Por eso todo lo que pueda afectar al niño hay que sacarlo, hay que depurar. En todos los sentidos. En el sentido afectivo, en el sentido sexual, en el sentido económico, en el sentido de conocimientos, en el sentido de las capacidades. Nada que vaya a perturbar en ningún aspecto el crecimiento del pequeño. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es el primer gran lugar de la paz. Porque la iglesia es la iglesia en la cual el servicio a la manera de Jesús, del que no vino a ser servido sino a servir, la tarea de la iglesia es acompañar a todos los pequeños, todos los niños, y ya no hablamos solamente en el sentido biológico, todos los pequeños, todos los vulnerables, todos los rechazados, ayudarlos a crecer. Por eso me devuelvo a Isaías la imagen del niño, que va a aparecer realizada plenamente en el Evangelio de Marcos. Bueno, en el Evangelio, porque también lo va a decir Mateo y también lo va a decir Lucas. Y también. Todo esto que vemos aquí en Isaías va a terminar. ¿Por qué el niño? ¿Por qué el niño en las 3 edades? ¿Por qué el niño que pastorea? El niño que juega. El niño ahora que nadie le hace daño. Y nadie le hará daño. En el momento en que no se le haga daño al niño, llegó la paz. ¿Cuál es la tarea? Bien. ¿Puedo hacer una propuesta? ¿Podemos anticipar el descanso para que el último bloque sea lo que sigue ahora con los evangelios y no empezar ahora? ¿Sí? Bueno, mis queridos niños, mis queridos hermanos, entonces los espero a las 11:20.